Buenas, mi nombre es Arianis Camacaro, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro, cursante de la materia de Filosofía del Derecho por la modalidad de Saya. A continuación daré una breve exposición sobre los métodos de la filosofía. Pero antes de dar comienzo al tema a exponer, explicaré lo que ya tenemos como conocimiento previo, que es la filosofía. Entendemos por filosofía que es el estudio del cómo y el porqué de las cosas, relacionadas con cuestiones tales como la existencia, el conocimiento, la verdad, la belleza y el lenguaje. El hombre siempre ha querido buscar o indagar sobre esos conocimientos que son tan abstractos para ello. Por otra parte, y antes de ampliar el tema sobre los métodos de la filosofía, definamos qué es un método. Un método es un camino, un modo de obrar de manera ordenada para hacer una cosa. Ahora bien, en filosofía significa el procedimiento que se sigue para la búsqueda de la verdad y también para transmitir dichos conocimientos. A continuación hablaré sobre el tema a tratar, que son los métodos de la filosofía. Métodos utilizados por Galileo, Descartes, Bacon y otros métodos como la mayéutica, deductivo, inductivo, racional y entre otros. Para Galileo, el creador de la ciencia moderna, no existía término entre la verdad y la falsedad. Él adoptaba el método de Aristóteles, el cual se basaba en limitarse a los sentidos, la observación y cómo demostrarlo. Galileo habla de la combinación de la experiencia y la matemática, un orden global del mundo. Dice que el mundo es uno solo y que se rige por principios universales constantes. Creía que de dicha experiencia observada objetivamente, utilizando el método demostrativo de la matemática, es imposible que haya errores utilizando este método. Mientras que Descartes hablaba del criterio que no permite confundir lo falso de lo verdadero. Es la evidencia, el cual asumió tres reglas muy importantes. La primera, no aceptar como verdadero lo que con toda evidencia no es reconocible como tal. 2. Dividir cada una de las dificultades en tantas partes como sea necesario resolverlas. 3. Ordenar los conocimientos desde lo más sencillo hasta lo más complejo. A diferencia de Galileo y Aristóteles, Bacon pensaba que no debemos atenernos a la simple experiencia suministrada por los sentidos, ni a la simple razón. Afirmaba que no alcanzaba con hacer una simple experiencia, sino que habría variarla, transferirla, prolongarla, invertirla y compararla. Por otra parte, están los métodos de la mayéutica, deductivo, inductivo. La mayéutica es el método filosófico propuesto por Sócrates, y Sócrates, a diferencia de los demás filosóficos, hizo el método que consiste en ampliar el diálogo para llegar al conocimiento. A diferencia de los sofistas, Sócrates daba discursos individuales para que los discípulos entendieran que de esta manera se llegaba al conocimiento, a un conocimiento más preciso, y no utilizando la experiencia. Por su parte, el método deductivo consiste en extraer de una proporción universal las distintas conclusiones particulares y físicas y específicas de ella. Procedimiento que consiste en formular puntos de partida o hipótesis básicas a teorías formales. Al contrario, el método inductivo parte de las observaciones de casos particulares para llegar a una verdad general, agregada a un supuesto de la lógica, un supuesto de realidad. Se refiere hacia objetos reales, observables, fenómenos y relaciones entre ellos. Ahora bien, hablemos de métodos como
el genético, comparativo, morfológico y dialéctico. El método genético busca la génesis de los acontecimientos, es decir, los antecedentes de dónde partió y cómo surgió. La genética plantea cuestiones de el cómo y cuándo. Se trata de un proceso que se desarrolla en el tiempo, mientras que el método comparativo busca la confrontación entre las diversas etapas sucesivas del desarrollo en una sociedad. Es un complemento del genético que permitirá desarrollar una historia universal del derecho. Método morfológico. Este método busca determinadamente la realización de un análisis de cada cultura, ya que tenían cada estilo, y para esto se hacía un estudio minucioso. También existe el método dialéctico evolutivo, el cual manifiesta que la realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta a contradicciones, a una evolución y desarrollo perpetuo. Este método describe la historia de lo que nos rodea, la sociedad y el pensamiento. El método racional no estudia aquellas cosas irreales, fantasiosas o inexistentes, sino que se enfoca en el método racional, es decir, utilizando la razón para obtener una verdad. Y por último, no menos importante, tenemos el método fenomenológico, el cual trata de que la gente que posee una acumulación excesiva de conocimientos es a partir de las experiencias, es decir, consiste en los objetos, a los actos de vivencia. Todos estos métodos juegan un papel importante en la vida del hombre. Sin los métodos de la investigación no habría un conocimiento específico o explícito, riguroso y crítico de los objetos del mundo. Tan solo sería el conocimiento básico de todo lo que nos rodea. Y esto nos sirve para conocer los objetos de manera verdadera. Muchísimas gracias.